Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Buenos días, vamos a pedir por la salud de Fabián Pérez Moreno, Patricia García, necesidades Padre Teo, acción de gracias por el fundador de las Inmaculatinas, Francisco Gátola, por su beatificación, difuntos Antonio Galán Morales, Mario Moreno Cano, Verónica García Herrera, Luis Saldaña, Romualdo Santiago. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, Ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que encendiste en el corazón de San José María de Yermo y Parres, presbítero y fundador ardiente, un amor ardiente a los pobres y desamparados, concédenos que ejemplo suyo descubramos en cada hermano el rostro de Cristo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? ¿Es que no se han puesto a pensar que el grano que siembran tiene que morir para que nazca la planta? Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después.
El primer hombre hecho de tierra es terreno, el segundo viene del cielo, como fue el hombre terreno. Así son los hombres terrenos, como es el hombre celestial. Así serán los celestiales, y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Yo sé bien que el Señor está conmigo. Por eso en Dios, cuya promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? Caminaré en la presencia del Señor. Te debo, Señor, las promesas que te hice. Te las cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi vida de la muerte y mis pies de la caída, para que camine en la presencia de Dios mientras tengo luz de la vida. Caminaré en la presencia del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos otros se unían. Jesús les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar la semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino y la gente los pisó, los pájaros se lo comieron. Otros en terreno pedregoso comenzaron a brotar y se secaron por falta de humedad. Otros entre espinos crecieron pero se ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron fruto, el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento. Hay una frase en la filosofía, la antropología. Dice: omne agens agit sibi simili, que significa: todo agente actúa según su modo de ser. Le preguntan a Pablo: ¿cómo es posible que van a resucitar los cuerpos? Ayer hablamos sobre la resurrección también. Así que estamos a caballo entre dos, podemos decir, dos órdenes del conocimiento. Uno, la antropología filosófica. Dos, la antropología teológica. Antropología filosófica. ¿Quién es el hombre? El hombre es un espíritu encarnado, o le pueden decir también un cuerpo espiritualizado. Somos cuerpo y somos espíritu al mismo tiempo, y no podemos separarlo. Cuando uno separa el cuerpo del espíritu, pues divide la persona, porque la persona es cuerpo y es espíritu al mismo tiempo. No somos ángeles, los ángeles no tienen cuerpo. No somos animales, los animales no tienen espíritu, no tienen alma. Sí tienen una alma animal, pero no tienen un espíritu espiritual. Así que el hombre pues está ahí a caballo entre las dos realidades. No es puramente espíritu, pero tampoco es pura materia. Así que el hombre es un espíritu encarnado.
Y entonces decíamos, cada parte, cada elemento de la persona humana, dice, el que siembra, ¿no? El cuerpo que se siembra en la corruptibilidad, pues perece, ¿no? Se siembra en un cuerpo corruptible, se resucita en uno incorruptible. Así que aquí pasamos a la segunda reflexión. Este paso de decir, el cuerpo material se acaba, se termina. Antes de entrar, había una señora, padre, ¿nos puede celebrar un funeral? Cuerpo presente. Pues sí, ahí está el cuerpo mortal. Se incinera y se coloca ahí, o se entierra y se deshace. Pero el espíritu es inmortal, entonces el espíritu no muere. Y entonces le preguntan a Pablo, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Vamos a resucitar como estamos aquí, en este cuerpo corruptible? Y le dice Pablo, eso no es posible, porque en la resurrección, y ahora me paso a la antropología teológica, en la resurrección la persona necesita de su cuerpo, pero no de la misma manera. Dice, un cuerpo espiritual. ¿Cómo va a ser eso? No les puedo decir porque no me he muerto todavía, y cuando me muera pues tampoco podré venir a decírselos, así que no sé, pero lo que podemos saber es lo que nos dice el Evangelio. El Señor se presentó a los discípulos y le dice, miren aquí mis llagas, pero al mismo tiempo dice, traspasaba las paredes. El cuerpo físico no puede traspasar las paredes, estamos sujetos a la espacio-temporalidad, no puedo traspasar las paredes, espacio-tiempo, ese es el cuerpo físico. Pero dice, el cuerpo espiritual, dice, traspasaba las paredes. Pensaban que era un fantasma, pero no era un fantasma porque lo veían. Entonces, un cuerpo glorioso, espiritual. Eso es lo único que podemos saber. El cómo voy a resucitar con más canas o más, eso no lo sabemos. ¿Con qué cuerpo? Chiquito, mediano, grande, no lo sabemos. Pero de que serás tú, eso sí. Porque no podemos decir que se muere Juanita y resucita Petra. No se puede. Por eso pasa la tercera y última reflexión. Nosotros creemos en la resurrección porque hay una continuidad. La persona humana, Pedro, con su alma, con su cuerpo, por diferentes estadios, nace, crece, muere, resucita, pero es Pedro, es una continuidad. El alma de Pedro es la misma. El cuerpo de Pedro tiene aquí en la tierra un cuerpo material, pero resucitará un cuerpo espiritual, pero es el mismo. Por lo tanto, nosotros creemos en la resurrección de la carne y no creemos en la reencarnación. Reencarnación es, vive Pedro y reencarna un sapo, si te portaste mal. Y si te portaste bien, reencarna Juanito. Entonces, hay una disrupción total. Eres una persona y después reencarnas en otra. Y nosotros no creemos en esa reencarnación, creemos en la resurrección. Nace Pedro, vive Pedro, muere Pedro, resucita el cuerpo de Pedro y entonces hay una unidad de la personalidad. No, la persona es la misma, pero distinta. Como distinto es el bebé Pedro, el niño Pedro, el adulto Pedro, las cenizas y el cuerpo de Pedro y Pedro resucitado, glorioso. Hay una unidad y pasa, ¿no? Por eso es que decía que es un poquito a caballo entre la antropología filosófica. ¿Quién es Pedro? Este espíritu encarnado. ¿Quién es Pedro? Pues Pedro es una persona
con un cuerpo glorioso resucitado al final de los tiempos. ¿Cómo será? Pues solamente sabemos lo que nos dice la Escritura, un cuerpo glorioso. Pero sí sabemos que la misma persona que nace es la misma persona que estará en la vida eterna. Con eso nos quedamos porque pues no sabemos más. Pedimos a la Santísima Virgen María nos conceda la gracia de seguir perseverando en esta profundización sobre la persona humana, la resurrección de los muertos. Que así sea. Que así sea. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Y ahora, Señor, te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa Iglesia. Contempla, Señor, los dones que te presentamos en tu altar en la conmemoración de San José Yermo y Parres. Del mismo modo que por estos misterios le diste a él la gloria, concédenos a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Cristo, tu Hijo amado. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San José María Yermo y Parres, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra, la proteges con su intercesión. Por eso con todos los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en el cielo y en la tierra. Hosana en el cielo y en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo y en la tierra. Hosana en el cielo y en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro administrador Mario, nuestro obispo electo Fidencio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo Es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles:
Les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. La paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de Que que entres en mi casa, pero una una palabra tuya bastará para sanarme. Nos unimos con nuestros hermanos que están en casa con la comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo realmente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, deseo ardientemente recibirte dentro de mi corazón. Pero no pudiendo ahora hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús,
Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual en los que celebramos la festividad de San José María Yerno y Pablo, para que conservemos íntegro el don de la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dos avisos nada más. El primero, los que deseen, afuera tenemos algo de leche en polvo, por si alguno necesita. Y también el día de hoy vamos a iniciar, hoy es día 19, vamos a iniciar la consagración al Señor San José. 3 motivaciones para iniciar la consagración al Señor San José. 1, estamos en una parroquia mariana y pues San José fue custodio de la Santísima Virgen María. ¿Bastaría eso? Yo creo que si la Santísima Virgen María nos ve consagrarnos a que fue su castísimo esposo, estará muy feliz. Segundo, estamos este año 2020, 150 años del documento Probandum Deus de Pío IX, que nombra a San José patrono de la Iglesia. Así que tenemos de este 19 de septiembre al 19 de octubre para empezar a consagrarnos a San José. Tercero, San José también es custodio de todas las vocaciones, así que especialmente también se invoca en los seminarios, así que tenemos aquí seminaristas, tenemos aquí a Nacho, tenemos también por quien pedir a Noé, que este año terminará sus estudios para ordenarse, por todos los sacerdotes, todas las religiosas, custodio de todas las vocaciones, así que pues estas motivaciones son suficientes. Así que los que gusten, afuera estaremos ofreciendo los subsidios y empezamos hoy a las 5 de la tarde en línea. Y si no lo puedes hacer a las 5, lo puedes hacer con nosotros, se queda grabado ahí en la parroquia, o lo puedes hacer en el momento que tú quieras. Y tendremos la consagración solemne al Señor San José, 19 de octubre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro desde el día y para siempre Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy del tuyo, Madre de la Gracia, guárdame y defiéndeme en voz de devoción tuya. Amén. Que pasen todos muy buenos.